Richard Wyckoff no solo descubrió cómo se comportaban los grandes operadores, también nos enseñó a ver lo invisible. Él decía que las líneas trazadas en un gráfico no son simples marcas, son huellas psicológicas del dinero inteligente. Hoy, en este tercer episodio del entrenamiento gratuito, aprenderás a interpretar las líneas de precio, las herramientas más simples, pero más poderosas del análisis técnico. Porque cuando sabes leerlas, el mercado deja de ser un misterio. De Wyckoff podemos aprender que las líneas horizontales representan zonas donde la oferta y la demanda están en constante equilibrio. Y vamos a analizar este gráfico semanal para entender un poco ese contexto. Es acá donde empezamos a observar cómo el mercado, ¿sí?, después de estar trabajando toda una tendencia bajista, acá tenemos el gráfico en semanal, cómo justamente empieza a trabajar toda una zona de rangos donde empiezan a ser fundamentales las líneas horizontales. Y vamos a tener en cuenta estas líneas. Sí, vamos a tener en cuenta estas líneas desde este punto, ¿sí?, desde este punto de equilibrio hasta este otro punto, donde aquí evidenciamos claramente cómo el mercado, ¿sí?, empieza a entrar en una fase de rangos y cómo todas estas áreas, ¿sí?, veamos cómo empiezan a formar una estructura de consolidación y cómo estas zonas empiezan a trabajar máximos y mínimos. Entonces, no solo son soportes, sino que también reflejan el área donde los grandes operadores muestran sus manos, donde aquí están ya sea comprando o vendiendo según el movimiento y según también las fases de mercado, como lo habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, es importante que cada vez que el precio rebota o rompe una línea, ¿sí?, veamos por ejemplo acá cómo el mercado está trabajando un área donde esta resistencia y esta línea horizontal estaba siendo de gran importancia. Y algo que siempre tenemos y siempre quiero resaltar es cuando tú sabes trazar líneas, ¿sí?, esto lo podemos llamar como cuotas históricas, que son movimientos donde el mercado llega a ciertas áreas del precio que en el futuro las vuelve a validar. Y veamos este ejemplo porque me parece bastante interesante. Como por ejemplo acá en esta línea horizontal, y si nosotros colocamos esto más angosto, podemos darnos cuenta de que también en el futuro, sí, vuelve otra vez a validar las líneas del precio del pasado. Por eso es importante aprender a leer el pasado para anticipar el futuro. Y nos damos cuenta de que esta área y esta línea horizontal, más o menos un precio de los 10.600, como el mercado entonces empezó a trabajar y cada vez que el precio llegaba acá, aquí empezó a marcar una línea que la empieza a respetar, genera retrocesos, pero aquí ya las manos fuertes estaban trabajando el área. Veamos que justamente están en toda una tendencia alcista que cada día, cada movimiento va generando máximos y mínimos cada vez más altos, donde justamente acá veamos cómo acá la respeta una vez, vuelve otra vez a validar esa área, y lo cual nos confirma que esta línea horizontal es de alta relevancia. Por eso, cuando tú estés a la hora de trazar líneas horizontales, observa si el precio toca más de 2 o 3 veces un mismo área o una misma zona. Si en este caso una zona de resistencia, si tenemos más de 2 o 3 validaciones, esa área en el futuro es muy probable que el mercado vuelva otra vez a validarla. Y lo podemos evidenciar acá donde más o menos por acá el 26 de mayo validó la resistencia, ya por acá en junio rompe el precio, ¿sí?,
Por eso cada vez que el precio trabaja más en un área, la probabilidad de romper esas zonas, en este caso esas zonas de resistencia, es muy alta. Y nos damos cuenta de que después de ese rompimiento, el mercado genera un máximo más alto y de nuevo donde vuelve otra vez a validar a estas áreas de zonas horizontales. Veamos que otra vez vuelve a la cuota, ¿sí? Donde en abril, ¿sí? La trabajó, en junio rompió esa cuota histórica y vuelve otra vez a validar esa cuota histórica en esa zona horizontal que la podemos llamar una zona de flip, donde ahí puede haber alto interés, donde puede activarse la oferta y la demanda, y nos damos cuenta de que 6 meses después, el mercado en enero del 2022, acá tenemos este movimiento en junio del 2021, como de 6 meses después, el mercado de nuevo vuelve otra vez a validar y a trabajar esas áreas y estas líneas horizontales que podemos tomar como cuotas históricas del precio. Entonces, cuando nosotros sabemos trazar líneas, entonces el mercado nos empieza a revelar sus verdaderas intenciones. Y la pregunta que te debes hacer o las preguntas que te debes hacer es, ¿sube con fuerza? ¿Sí? ¿Sube con fuerza y volumen? ¿O es una absorción? ¿Rompe con convicción? ¿Sí? O por ejemplo acá, vuelve otra vez a entrar a la línea y es manipulación. Y acá, por ejemplo, también un tip para identificar manipulación es siempre esperar que finalicen las velas. Veamos, por ejemplo, este caso. El mercado había acá entrado a esta área donde estaba trabajando toda esta cuota histórica de los 10.550 y veamos acá como el mercado entonces después de validar el 21 de septiembre para continuar con toda esta tendencia, como el mercado vuelve otra vez a entrar a esta caja de consolidación y viene a validar, aquí se queda, miremos que hizo el intento en llegar, se queda con intenciones de validarla en el futuro y cómo vuelve de nuevo con fuerza y cómo justamente aquí, ¿sí? Hay un rompimiento pero sin convicción, sin fuerza y como de nuevo un mechazo entra para confirmar también una manipulación de mercado, donde aquí nos da una estructura que justamente coincide con una finalización de un retroceso de una expansión para generar una nueva dinámica alcista. Entonces, tres preguntas que te debes hacer. ¿Sube con fuerza y volumen? Si sube con fuerza y volumen, entonces es absorción, ¿sí? Rompe sin convicción, ¿sí? Y vuelve otra vez a entrar al área, esto es considerado como manipulación. Esto lo podemos encontrar en varios ejemplos, lo podemos encontrar también acá. Veamos, por ejemplo, esta pequeña zona acá, donde de nuevo el mercado, si veamos acá, por ejemplo, como acá el mercado empieza a trabajar estas áreas, veamos que empieza a trabajar estas áreas y nos empieza a validar estas estructuras donde, por ejemplo, acá nos da un falso rompimiento. Vamos a quitar este para que se vea mejor y veamos acá como primero genera el engaño, ¿sí? Hay manipulación para de nuevo entrar a la zona de consolidación de este rango lateral y esta distribución que probablemente iba a generar un cambio de dirección o finalización de la tendencia principal para generar un retroceso. Entonces nos podemos dar cuenta de que si aprendemos a identificar las cuotas históricas, las zonas horizontales donde el precio está trabajando y donde más toques está generando, como muy probablemente nosotros podemos anticipar movimientos futuros, finalización quizás de movimientos y de esa manera entender de que la clave está en aprender a leer el lenguaje del precio a través también de estas cuotas históricas, donde el precio en el pasado muchas veces el mercado va a venir a buscar esas áreas donde trabajó de manera constante y de manera clara.
Las líneas de tendencia son básicamente la representación visual de la emoción colectiva. Por eso en una tendencia alcista podemos encontrar convicción, fuerza, esperanza, emociones muy marcadas en todo el colectivo, donde cada retroceso básicamente es liquidez, donde los profesionales están generando movimientos expansivos cada vez más amplios, donde también podemos encontrar máximos y mínimos cada vez más altos, donde la tendencia es noble, donde podemos darnos cuenta de que cada retroceso va respetando claramente toda una dinámica. Y cuando encontramos estos puntos de apoyo, es donde podemos evidenciar oportunidades, también según la estrategia, y donde es evidente de que cuando tú entiendes hacia dónde va la dirección del mercado, tú puedes sacar mayor ventaja y provecho. Por eso cuando se rompen esas líneas, no solamente cambia el precio, sino que también cambia la creencia de los que operan. Cuando nosotros sabemos trazar líneas de tendencia, entonces vamos a entender de que para poder romper toda esta dinámica que viene trayendo el mercado, es importante que venga un cambio fuerte, ¿sí? Y que hayan rupturas, como por ejemplo en este caso, donde encontramos ya una nueva dirección, donde ya encontramos un nuevo pensamiento, donde aquí ya los operadores que estaban comprando cambian la perspectiva y su creencia, donde ya muchos pasan de comprar a ser actores que empiezan a buscar ventas en una nueva dinámica del precio. Por eso Wycroft decía que el mercado es una manifestación del pensamiento humano en masa. Y cuando había esperanza, cuando encontrábamos convicción, fuerza hacia un movimiento alcista, al cambiar esa dinámica y esa creencia, ya empezamos a observar entonces una nueva dirección, donde después del rompimiento empezamos a encontrar máximos y mínimos cada vez más bajos que van dando inicio a una nueva estructura bajista. Y esto se repite como un ciclo, donde ya en la tendencia bajista se empieza a reflejar miedo, desesperanza, y de nuevo vuelve y se repite el ciclo, donde ya por ejemplo acá en este caso veamos, ¿sí? Siguiendo la secuencia también de las líneas horizontales, veamos por ejemplo acá cómo entonces empiezan a llegar, ¿sí? Esas áreas fuertes del precio, donde anteriormente el mercado generó soportes y esas líneas horizontales empiezan a ser de bastante relevancia para dar por finalizado quizás un movimiento, y de nuevo acá los profesionales empiezan a trabajar ese movimiento para de nuevo, ¿sí? En este caso, romper esa dinámica con fuerza para dar una nueva estructura del precio. Y esto se repite como un ciclo infinito. Entonces, si nosotros aprendemos a trazar correctamente las líneas y a observar el precio como respeta esos niveles, podemos nosotros entender el lenguaje del precio y de esa manera también podemos sacar bastante provecho de todos los movimientos. Los canales básicamente son como la autopista del dinero. Dentro de ellos, los institucionales construyen movimientos ordenados, movimientos que acumulan y distribuyen, movimientos que van dirigiendo el precio
en un constante flujo a niveles que ellos previamente ya han calculado. Un canal bien trazado te permite ver el equilibrio entre la fuerza y la debilidad. ¿Y cómo lo podemos encontrar en un ejemplo como este? Podemos darnos cuenta de que este canal alcista, veamos que va trabajando máximos y mínimos cada vez más altos, donde cada impulso demuestra la fuerza de la tendencia. Recordemos que estamos acá observando este en gráfico semanal. Entonces veamos cómo la fuerza del movimiento es clara y cómo cada vez que llega a las zonas de resistencia del canal, cómo hay agotamiento, cómo hay un respiro que va generando entonces distancias cada vez más altas entre máximos y mínimos, que va generando esa tendencia y este canal alcista. Entonces cada retroceso mide la fuerza y cada impulso la dirección con la que lleva el mercado, todo el canal y toda esa dinámica alcista. Cuando el precio respeta el canal con un testeo exitoso, se inicia una nueva etapa del ciclo. Y esos canales también los podemos identificar en tendencias bajistas. Tenemos tanto canales dinámicos alcistas como canales dinámicos bajistas. Entre más practiques tú estos conceptos, llegues ahora hacia el gráfico, traces las líneas, observes cómo los máximos, ¿sí?, y los mínimos coinciden. Veamos acá esto tan interesante como el mercado, por ejemplo, acá sale de la dinámica un poco para de nuevo volver a entrar y respetar esa área, donde también podemos encontrar falsos rompimientos dentro de los canales dinámicos. Y cuando entonces ya el precio finaliza toda su estructura, empieza de nuevo el ciclo. El error entonces del trader principiante es llenar el gráfico sin un propósito, llenarlo de líneas sin ningún sentido, sin ninguna base lógica. Por eso el trader profesional observa cuáles son las intenciones reales del precio. Una sola línea bien colocada puede contar toda la historia de una tendencia. Por eso tú te debes preguntar, ¿qué emoción domina esta zona? Ya hablamos. Si observamos una dinámica alcista, estamos observando que la emoción principal es la esperanza, convicción fuerte, ¿sí?, fuerza en el mercado. Si la está dominando, por ejemplo, una emoción, una tendencia bajista, entonces podemos encontrar miedo, desesperanza. ¿Qué hacen los grandes operadores aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Es una pregunta muy importante, porque el mercado está trabajando estas áreas y cada vez que llega y genera zonas de resistencia, por ejemplo en este canal dinámico alcista, ¿por qué reacciona? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Estarán trabajando la dinámica? ¿Están ingresando volumen en el mercado para después del retroceso venir con un impulso? ¿Quién tiene el control? ¿La oferta o la demanda? Si estamos en una tendencia alcista, hay oferta. Si estamos en una tendencia bajista, hay demanda. Son preguntas que nos debemos hacer para realmente entender la dinámica del precio. Así que yo te recomiendo que hagas estos ejercicios. Llegues, observes el mercado, traza líneas, ¿sí?,
Mira la cantidad de toques en una misma área, analiza, observa el volumen, observa las velas, observa los mechazos que van generando, por qué el mercado llegó acá y respetó esta área. Y empezamos a dar cuenta de que en esta área entonces se está trabajando una dinámica alcista, donde el precio nos está mostrando una intención. Todo esto es fundamental. Por eso, más que buscar entradas, más que estar pendientes cuánto dinero voy a hacer yo, es qué me está enseñando el mercado, el gráfico. Porque no hay mejor maestro que el gráfico. Ese es el mejor maestro de todos. Cuando tú empiezas a hacerte ese tipo de preguntas, ¿qué emoción domina la zona? ¿Qué hacen los grandes operadores? ¿Quién tiene el control de la oferta y la demanda? Empiezas a entender verdaderamente cómo se mueve el mercado. Las líneas no sirven si no dominas tu mente. La impaciencia y la ansiedad te harán ver oportunidades donde solo hay ruido. La lectura del precio empieza en la pantalla, pero se interpreta en tu interior. Hoy aprendiste cómo las líneas horizontales, las líneas de tendencia y los canales son mucho más que simples herramientas gráficas. Son la forma en que el mercado nos habla. En el próximo episodio aprenderás a identificar las señales de fortaleza y debilidad del precio, el paso final para leer la acción del mercado con claridad. Si este video te aportó valor, déjale like, comenta tu aprendizaje y suscríbete para seguir elevando tu nivel de trading. Recuerda, domina tu mente, domina el mercado.